Esto es Venezolanos. Soy Rafael Arraiz Luca y este es un programa sobre el país y su historia. Hoy vamos a comenzar recordando, trazando una imagen lo más cercana posible a un personaje esencial de la historia universal que tuvo mucho que ver con los comienzos de Venezuela. Me estoy refiriendo a Carlos V, coronado en 1516 y con un largo reinado de 40 años hasta 1556. Carlos V había nacido en el año 1500, de modo que comienza a gobernar, a reinar a los 16 años. Y conviene aclarar que era Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo aclaro porque hay algunas confusiones por otro Carlos V muy posterior a él. En España han debido llamarlo Carlos I de España, pero en el mundo y en la historia se le conoce normalmente como Carlos V. Es importante recordar que Carlos V era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, y que era nieto de Fernando e Isabel. También es importante recordar que Isabel muere en el 1504 y que se ciñe la corona su yerno, Felipe el Hermoso, en razón de la situación psicológica precaria, compleja de su esposa, Juana, a quien comúnmente se le llamaba Juana la Loca, así como a Felipe comúnmente se le llamaba Felipe el Hermoso. Pero ocurre que Felipe el Hermoso muere en 1506. Hay varias hipótesis sobre su muerte, entre otras que le sobrevino por un envenenamiento producido por los servicios secretos de su yerno, Fernando el Católico. Pero de esto no hay certezas, es una especie, es una hipótesis. Lo que sí es cierto es que muere en 1506. Y en 1506 su hijo, el heredero del trono, Carlos V, tiene 6 años, imposible que reine en España. De modo que de 1506 a 1516 vamos a observar la regencia de Francisco Jiménez de Cisneros, el famosísimo cardenal Cisneros, un hombre que había sido el principal asesor de la abuela de Carlos V, de Isabel la Católica, un hombre importantísimo en la historia de España en este periodo. Y también va a gobernar muy pronto. La regencia del cardenal Cisneros es relativamente breve y comienza a gobernar como sustituto Fernando el Católico. Muere Fernando en 1516 y entonces sí, no hay otra alternativa que llamar a Carlos V para que se ciña la corona de España. Estamos hablando de un muchacho de 16 años, estamos hablando de un muchacho de la casa de los Habsburgo o los Austrias, como se le dice en español, que se había educado en un mundo distinto al español. A Carlos V comúnmente se le conocía como el alemán, porque era muy alemán, porque ahí había sido su formación desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de sus creencias y de su lengua sobre todo. De modo que llega Carlos V a gobernar en 1516 y buena parte de lo que va a ocurrir en América en este periodo está asignado por la presencia de Carlos V y sus asesores. Estamos hablando, ¿verdad?, de esa etapa fundacional de las ciudades y de la etapa de las islas. Aclaro, hasta 1519, 1521, cuando Hernán Cortés entra en México y penetra hacia México Tenochtitlan, y hasta 1532, 1533, cuando Francisco Pizarro conquista el imperio incaico, la aventura española en América se había circunscrito a las islas del Caribe.
básicamente allí era que habían ocurrido todos estos episodios. Y tenía como epicentro, como sabemos, La Española, hoy República Dominicana. El proceso fue así. En 1508 los españoles desde Santo Domingo conquistan Puerto Rico, en 1509 conquistan Jamaica, en 1511 conquistan Cuba, en 1513 una parte muy pequeña de la península de la Florida, en 1519 Panamá. Y va a ser, a partir de 1519, con la entrada a México, cuando el imperio se expande, y se expande con verdaderas posibilidades de riqueza. Porque mientras los españoles han estado en las islas, la fuente de riqueza primordial, y esto tiene mucho que ver con Venezuela, la fuente de riqueza primordial van a ser los placeres de perlas. Muy particularmente el placer de perlas de Cubagua, y en menor medida el de la vela de Coro. De modo que hasta ese momento en que se llega a tierra firme y se conocen los imperios mineros de México y los imperios auríferos del Perú, la conquista española de América había sido, si se quiere, un tanto decepcionante para las ambiciones, ¿verdad? Las ambiciones europeas y españolas fundamentalmente. He dicho europeas también porque ocurre lo siguiente. Carlos V, cuyo imperio es de un tamaño gigantesco y se decía que en su imperio no se ponía nunca el sol porque lo dominaba desde las Filipinas hasta México y desde Holanda hasta la Patagonia. En ese imperio, ¿verdad?, de Felipe II, a partir de 1516, vamos a encontrar que solo los españoles tienen derecho a América, porque ese fue un argumento de mucho peso de Isabel. Es decir, esto lo han hecho los castellanos, e Isabel defendía que quienes tuviesen la primacía, la preferencia para la conquista de América, fuesen solo los castellanos y los españoles. Esto va a cambiar por decisión de Carlos V en 1526, cuando autoriza que otros súbditos de su inmenso imperio lleguen a América. Estamos hablando de alemanes, de holandeses, de habitantes de los Países Bajos, que van a tener autorización para conquistar y para capitular determinados territorios con la corona en América. Pero no nos adelantemos a esos hechos y relatemos algo todavía más interesante. La coronación de Carlos V no es una coronación indiscutida. Aspiraba al trono Francisco I de Francia en iguales condiciones que Carlos V. Y tenía tantos argumentos uno como el otro. La decisión que se toma es que 7 príncipes en Frankfurt tomen la decisión de la elección del monarca. Esto resulta desde hoy en día algo muy extraño, pero así fue. Cuando había un dilema en la sucesión monárquica, un consejo de príncipes tomaba la decisión, pero los votos de estos príncipes no eran gratuitos. Los votos tenían un costo. Y Carlos V compró, además, así claramente, compró los votos suficientes para que los príncipes electores optaran por él. ¿Quién presta el dinero? Pues la casa Fugger, alemana, la casa Welser, también alemana, y una casa italiana, la casa Vivaldi y la casa Gualterotti. Ellos le prestan el dinero a Carlos V en 1516. Carlos V logra los votos, se ciñe la corona en 1516 y queda una deuda pendiente. Pero es una deuda que no está documentada, digámoslo así. No es una deuda que esté por escrito. Y fíjense que Carlos V tarda un tiempo considerable en saldar esa deuda,
porque la capitulación que él va a firmar con la casa Welser, la casa de los alemanes que le ha prestado el dinero para ceñirse la corona, es una capitulación de 1529, de modo que van a haber pasado muchos años en los que esa deuda estuvo flotando. Seguramente Carlos V encontró otras maneras de favorecerlos, pero no había hallado una manera contundente de favorecerlos, como va a resultar la capitulación en la que Carlos V le entrega a la casa Welser alemana el territorio de la futura Venezuela. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto estamos en la etapa de las islas, que comienza a ser una etapa de tierra firme, y ahí vamos a hallar la fundación de diversas ciudades importantes. Les comenté antes que en 1519-1521 Hernán Cortés penetra y conquista México, Tenochtitlan, Francisco Pizarro el Perú, y el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada domina al pueblo chibcha en 1539 y se inicia la discusión sobre la fundación de Bogotá, que veremos luego. También Sebastián de Belalcázar va a fundar Quito en 1534 y Pedro de Mendoza a Buenos Aires en 1536 y Pedro de Valdivia a Santiago de Chile en 1541. De modo que la fundación de estas ciudades, que después se van a convertir en epicentros fundacionales importantes, es decir, de estas ciudades saldrán expediciones a fundar otras, van a ocurrir durante el reinado de Carlos V que venimos relatando. Vayamos a una pausa y a nuestro regreso conversaremos sobre la primera gobernación que hubo en Venezuela. Ya regresamos. Decíamos antes que comenzaríamos hablando de la primera gobernación que hubo en Venezuela. Hay que aclarar que las gobernaciones se otorgaban por medio de capitulaciones. ¿Y qué es una capitulación? Es importante aclararlo. Voy a leerles un fragmento muy breve de un tratadista extraordinario, José María Ots Capdequí, en su libro El Estado Español en las Indias. Allí él aclara qué es una capitulación. Les leo. El título jurídico que sirvió de base a toda expedición de descubrimiento o nueva población fue la capitulación o contrato otorgado entre la corona o sus representantes y el jefe de la expedición proyectada. En estas capitulaciones, que recuerdan por su carácter y contenido las viejas cartas de población de la Edad Media castellana, se fijaban los derechos que se reservaba la corona en los nuevos territorios a descubrir y las mercedes concedidas a los distintos participantes en la empresa descubridora. El estudio de las cláusulas pone de relieve que solo en muy contadas ocasiones los viajes colombinos, las expediciones de Pedrarias Dávila y la de Magallanes, participó el Estado directamente en el costeamiento de los gastos que la expedición originaba. Lo corriente es que todos los gastos fueran de cargo del individuo que organizaba de la expedición, el cual podía ser al propio tiempo caudillo militar de la misma o simplemente su empresario o financiador. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a poder afirmar que la empresa de conquista, colonización y urbanización de América por parte de España no la hizo el Estado español. La hicieron los empresarios españoles. ¿Cómo funcionaba esto? Alguien que tenía muchos recursos lograba fletar, alquilar un barco, contrataba a un capitán, el capitán contrataba a una tripulación, firmaban la capitulación con la corona en la que les entregaban un pedazo de tierra de un punto a otro, y con esa capitulación en la mano comenzaba la aventura. Pero toda esa aventura estaba a cargo de alguien que estaba arriesgando su dinero. ¿Por qué esto es importante? Porque era alguien que estaba arriesgando grandes cantidades de dinero que quería recuperarlas muy rápidamente. No siendo el Estado el que financiaba esas expediciones, salvo las excepciones que anota Ots Capdequí, las de Pedrarias Dávila, Magallanes y Colón,
todas estas aventuras fueron empresarios privados con navegantes y con tripulación, lo que los colocaba en una urgencia muy particular por encontrar riquezas muy rápidamente para cobrarse la inversión que habían hecho. De allí que toda la aventura inicial española en América sea buscando piedras preciosas, riquezas minerales, porque eso es muy sencillo, se consigue el oro, se consiguen las perlas, se llevan las horas, el oro y las perlas a España, se paga el viaje y se obtienen ganancias. De allí que ellos no vinieran, esos viajeros iniciales, a establecerse, a sembrar, a trabajar la agricultura. Les tomaría años recuperar el monto de su inversión. Una de esas capitulaciones va a ser muy interesante y muy importante para nosotros, y es la que firma la corona con Marcelo de Villalobos en 1525. ¿Por qué? Porque la corona de Carlos V le entrega a Marcelo de Villalobos la isla de Margarita en el año 1525. Y cuando la expedición va a zarpar, Villalobos muere. Sin embargo, sus herederos reclaman el contrato, la capitulación firmada por su padre. Carlos V reconoce la capitulación y quien viaja es una mujer, que es la primera gobernadora que tuvo Venezuela. El nombre les va a sonar muy familiar porque es el nombre de un ferry y de una avenida, Aldonza Manrique. Aldonza Manrique se instala en Margarita como hija que era de Marcelo de Villalobos y comienza a gobernar. Y la isla de Margarita la gobernaron Aldonza, sus hijos y sus nietos a lo largo de todo el siglo XVI. Desde 1525-26 hasta el 1600, los descendientes de Marcelo de Villalobos gobiernan Margarita sobre la base de esa capitulación. ¿Por qué decía al comienzo que se trataba de la primera gobernación? Porque lo fue. De modo que la primera gobernación que tuvo Venezuela estuvo en cabeza de una mujer, de Aldonza Manrique, cosa que se sabe poco. Y esa gobernación va a ser la más antigua y se mantiene desde esa fecha de la que les vengo hablando hasta 1811, cuando Venezuela pasa a ser la República de Venezuela. Hasta ese momento, esa gobernación de Margarita se mantiene siendo además la más antigua. Por eso, además, Margarita está tan cargada de historia y tan vinculada con todo este proceso. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué Margarita? Porque la riqueza estaba enfrente, en la isla de Cubagua, y Cubagua no tenía agua. El agua estaba en Margarita. Y además, Margarita en ese entonces era de una fertilidad que hoy en día nos asombraría. Tan fértil era que comienzan los españoles a establecer en Margarita un hato de ganado. El primer hato español que hubo en América estuvo en La Española, en Santo Domingo. ¿Cómo fue el proceso? Trajeron vaquillas criollas españolas a Santo Domingo, se empezaron a desarrollar, hicieron lo mismo con Margarita, trajeron un conjunto de vaquillas y se empezaron a desarrollar, a nacer, a procrearse. Y hay datos muy interesantes. Por ejemplo, en 1540 y tantos, 1550, hay un señor del pueblo de Tunja, hoy en día Colombia, que va a comprar 500 cabezas de ganado en Margarita. Las compra. Imagínense ustedes trasladar 500 reses desde Margarita a Tunja. Es toda una odisea que le tomó meses, cerca de un año. Por supuesto, de las 500 reses llegaron 300, 200 murieron por el camino. Pero lo que nos señala esto es que el hato que ya había en Margarita hacia mediados del siglo XVI era un hato importante. Quizás no tanto como el hato de Santo Domingo, de La Española, pero sí de cierta importancia como para que un señor de Tunja, Cristóbal Rodríguez se llamaba, vaya y compre un número tan alto de cabezas de ganado. De modo que Margarita tenía agua, tenía ganado, desde allí se respaldaban
las tareas de buceo del placer de perlas de la isla de Cubagua, que nunca tuvo agua, todavía hoy en día es así, y Cubagua se abastecía de agua o de Margarita, como les vengo diciendo, o de Cumaná. De modo que esa fue nuestra la primera gobernación que tuvo Venezuela, la de la isla de Margarita. Hay otro caso antes de llegar a los alemanes de la Casa Welser, que es un caso sencillamente extraordinario. Estoy hablando de Juan de Ampíes. Es un caso único e insólito. ¿Por qué? Ampíes está establecido en Santo Domingo desde hace muchos años. Estamos hablando que se establece en la Española en 1511 y comienza a tener relación de amistad con los llamados indígenas gigantes, que eran los pobladores de Curazao, Aruba y Bonaire. ¿Por qué se les llamaba los gigantes? Porque al parecer tenían una estatura sobresaliente, una estatura mayor de la que se había advertido en los otros aborígenes del Caribe. No sabemos por qué Ampíes establece una relación de amistad con ellos, muy importante, muy sólida, pero sí sabemos que el año de 1526, estando en la Española Ampíes, le vienen a vender a unos indígenas de los gigantes, esclavizados, y Ampíes los compra, pero los compra para devolverlos a su lugar de origen, que es un caso extrañísimo y excepcional. En 1526, Ampíes compra a los indígenas que le han vendido como esclavos, los devuelve a Curazao, Aruba y Bonaire. Y entonces ocurre otro hecho insólito, que el cacique de aquellas tierras, que se llamaba Manaure, envía una embajada a Santo Domingo para invitar a Juan de Ampíes a poblar esas islas y las costas que tienen enfrente, y la península que tienen enfrente, que es la península de Paraguaná. Esa delegación la recibe Juan de Ampíes, quien ya está entrado en años, y él toma la decisión de responder favorablemente a la invitación, pero no viaja él, viaja su hijo, que se llamaba también Juan de Ampíes. Juan de Ampíes, hijo, se regresa con estos indígenas aborígenes que lo han invitado, y van a fundar Santana de Coro el 26 de julio de 1527, en absoluta paz y en absoluta asociación, tanto la etnia presidida por la primacía del cacique Manaure como Juan de Ampíes, hijo, que llega con un contingente importante de personas a establecerse allí. ¿Qué tiene esto de único? Pues que todo ocurre pacíficamente y que quienes van a estar conviviendo y fundando la ciudad y desarrollando aquello son los indígenas de la mano con los españoles, sin esclavizaciones y en absoluta paz. Hasta que ocurre lo siguiente: llega a Coro el 28 de febrero de 1529 Ambrosio Ehinger, cuya españolización del apellido es Alfinger. Él se llamaba, esos eran tres hermanos, Enrique, Ambrosio y no recuerdo el otro nombre, apellido Ehinger, pero los españoles, que les resultaba muy difícil pronunciarlo, lo resolvieron llamándolo Alfinger, que era una expresión mucho más familiar para ellos. ¿Por qué llegan ellos el 29 de febrero a las costas de Coro, verdad? Y toman posesión de aquello. Bueno, por la muy sencilla razón de lo que antes les había referido, y es que Carlos V, para favorecerlos o para devolverles el favor del préstamo para su coronación, les ha entregado el territorio que va de Maracapana a la Vela de Coro, de Maracapano al Cabo de la Vela.
Y entonces allí van a establecerse con una dificultad inicial, que esos son territorios otorgados en capitulación a Juan de Ampíes, hijo. Pero los títulos de los alemanes son más recientes, valen más, y Ampíes tiene que retirarse. Se retira de Paraguaná, se retira de Coro y se va hacia las islas. En la parte siguiente del programa continuaremos con este episodio tan extraordinario de Juan de Ampíes en Coro. Ya regresamos. Nos habíamos quedado con Juan de Ampíes en Coro y su desconcierto. El desconcierto porque han llegado unos alemanes al mando de 300 hombres, la mayoría de ellos sevillanos, pero los jefes de la expedición alemanes. Y han llegado con unos títulos que pesan más que los suyos. Y Juan de Ampíes se retira, ¿verdad?, a las islas que le corresponden, que no están en discusión en la nueva capitulación. Me refiero a Aruba, Curazao y Bonaire. Hasta aquí Juan de Ampíes y su historia, y comienza una nueva etapa, que es el periodo en que la Casa Welser va a dominar el territorio venezolano desde el Cabo de la Vela hasta Maracapana entre 1529 y 1546. Dicho en criollo o dicho de otra manera, son los años en los que Venezuela es alemana, o Venezuela está dominada por unos capitanes, por unos factores de la Casa Welser, que les ha sido entregado el territorio mediante una capitulación firmada por Carlos V. ¿Cómo se enteran ellos de este territorio y por qué ellos solicitan el territorio? Aquí hay varias hipótesis, pero todo indica que Juan de Ampíes habló exageradamente de las riquezas de la costa venezolana en Santo Domingo, y en Santo Domingo vivían factores, funcionarios de la Casa Welser, que escucharon el relato, se quedaron fascinados con las posibilidades y solicitan la capitulación sobre la base de estas historias que ha relatado Juan de Ampíes, que eran unas historias más fantasiosas que verdaderas, porque hasta ese momento Ampíes no había conseguido grandes riquezas mineras en Coro y tampoco en lo que había recorrido de la costa. De modo que sobre la base de esa hipótesis les entregan el territorio a los alemanes y los alemanes llegan. Pero llegan, como les decía antes, urgidos. ¿Urgidos de qué? De conseguir riquezas rápidas, y las riquezas rápidas siempre son las riquezas mineras. Se establecen en Coro. Coro les parece un caserío muy pequeño, muy pobre, de mala muerte, pudiéramos decir, en relación con lo que ya era la Española. Les parece que aquello es insuficiente y que la riqueza no está allí, y comienza ese periodo en el que ellos comienzan a moverse, comienzan a viajar buscando otros destinos, pero es a viajar por el territorio venezolano. Alfinger apenas se instala en Coro, deja a algunos funcionarios a cargo de la ciudad en relación con el cabildo que ya estaba establecido allí, y sale a navegar, penetra por el Golfo de Venezuela hacia el lago de Maracaibo y funda una ranchería en septiembre de 1529 y la retoma también en junio de 1530, ¿no? Esa ranchería, que son unas cuantas casas, unos cuantos ranchos, no hay otra palabra, va a ser su base de operaciones para examinar toda la costa del lago de Maracaibo. En el futuro, esa ranchería va a ser el origen de la ciudad de Maracaibo. Alonso Pacheco va a refundar allí en 1569 la ciudad de Maracaibo, y Pedro Maldonado hará lo mismo en 1574, pero en un sitio similar al que ha escogido Alfinger como cuartel general. Ese cuartel general, de allí Alfinger sale a todas partes buscando riquezas. Dicen algunos, hay algunas hipótesis de que consiguió oro,
que parte de ese oro se lo llevó subrepticiamente a Santo Domingo, pero no hay pruebas documentales de que esto haya sido así. En todo caso, él, después de sus recorridos lacustres, maravinos, va a Santo Domingo. Allí es cuando se dice que ha encontrado oro y que se lo ha llevado, pero él regresa a Coro y a Maracaibo y sigue sus expediciones, y entonces decide penetrar en territorio de la actual Colombia, en particular un valle que entonces se conocía como el Valle de Upar y que hoy en día se conoce como Valledupar, que ha sido una contracción del nombre anterior. Allí en Valledupar, Alfinger va a encontrar la muerte. Allí, pues, Alfinger es herido y muere. Después de un ¿cómo se llamaba? Una guasabara o un encontronazo, que es como se diría hoy en día, con los indígenas de la zona que le dan muerte. En el ínterin ha llegado también Nicolás de Federman, que va a ser muy importante en esta historia que estamos relatando, otro alemán. Ya veremos más adelante cuál es el motivo de su importancia. Pero también hay que señalar que la capitulación llegaba hasta Maracapana. Maracapana equivaldría hoy en día a lo que el territorio que está antes de la península de Paria. De modo que la corona podía firmar capitulación con otras personas de la península de Paria hacia el oriente, hacia la derecha, incluyendo la isla de Trinidad, Tobago, la desembocadura del Orinoco. Eso no pertenecía a la capitulación de los Welser. Y de hecho, la corona capitula con un personaje excepcional que se llamaba Diego de Ordaz, a quien le entregan en capitulación la península de Paria. Diego de Ordaz para entonces ya había tenido una vida de aventuras americanas que lo acreditaba como un gran capitán. Había estado, estamos hablando de que la capitulación de Ordaz es en 1531, pero Ordaz ya había estado en 1519 con Hernán Cortés en México, y se le atribuye el hecho de haber escalado el Popocatépetl, el gran volcán de la Ciudad de México, y que lo había escalado en plena actividad, lo que era una gran temeridad. Y esa hazaña le valió la admiración rendida de los indígenas y de los suyos, ¿no? De allí pasa a España, a Cuba, vuelve a México, regresa a España, y en el 20 de mayo de 1530 es nombrado gobernador del Marañón, que es toda la zona, ¿verdad?, del río Amazonas, que incluye esto que les estoy señalando, la península de Parias, la desembocadura del Orinoco. Y para estas zonas zarpa en 1530. Y estando allí, cuando va a ocupar sus tierras, se consigue con que hay otro capitulante que se llama Antonio Cedeño, a quien la corona le ha entregado la isla de Trinidad, que no le correspondía a Ordaz. Y Cedeño, como no ha encontrado riquezas suficientes en Trinidad, ha rebasado las fronteras de su capitulación y está instalado en la península de Paria, sin atender a los límites de la capitulación que le ha sido entregada. Esto es muy interesante también señalarlo, porque estos hombres firman capitulación, la corona española les fija unos límites, y después ellos, o muchos de ellos, no todos, pero después muchos de ellos incumplen los límites, los rebasan y van explorando otros territorios más allá de los territorios que les han sido concedidos. Entre otras cosas porque no había claridad cartográfica en ese entonces sobre cuáles eran los territorios y cuáles eran los límites. Una claridad cartográfica me refiero precisa. Y la otra razón es la que señalaba antes, estaban buscando otras riquezas. Se les agotaba la posibilidad de conseguir oro y minería en Trinidad, pasaban a Paria, no la había en Paria, entraban por el río Orinoco y llegaban hasta el Meta, que fue el caso de Diego de Ordaz, que fue el primero de los españoles que remontó el Orinoco y llegó hasta el Meta
buscando explorar y abrir nuevas posibilidades de riqueza y de territorio. Por eso Puerto Ordaz se llama así, en honor a Diego de Ordaz, que fue el primero que penetró por el Orinoco hacia el Meta. De modo que vamos a tener entonces este conflicto de intereses entre la capitulación de Diego de Ordaz y la capitulación de Cedeño. Y también, para colmo, vamos a tener otro capitulante que es Jerónimo de Hortal en 1533. De modo que para ese momento en el territorio de Venezuela tenemos a los alemanes entre la Vela de Coro, entre el Cabo de la Vela y Maracapana, a Ordaz en el territorio amazónico y parte de Guayana, a Cedeño en Trinidad y ahora a Hortal, a quien, ¿verdad?, firma capitulación en 1533. Y se establece primero en Cubagua y después también penetra hacia los lados del río Neverí, hoy en día Barcelona, en la ciudad de Barcelona, él estaba en Anzoátegui. De modo que allí vamos a tener esta situación tan compleja y además los alemanes, muerto Alfinger y gobernando algunos otros factores de la Casa Welser, no están de acuerdo, hay muchos problemas internos, pero todo eso lo vamos a relatar en la última parte del programa, en la que volveremos sobre este tema y trabajaremos a un personaje extrañísimo y muy interesante, que es el obispo Rodrigo de Bastidas, que viene a poner orden en los pleitos de los alemanes en Coro, en 1534. Ya regresamos. Decíamos que llegaba Rodrigo de Bastidas a Coro, enviado ¿por quién? Por las autoridades de la Real Audiencia de Santo Domingo, que para la fecha era la autoridad central en el Caribe, y a la que le llegaban noticias de los pleitos que tenían los alemanes en Coro, unos pleitos fundados en que no se ocupaban demasiado de la ciudad, de las tareas de su capitulación, y con cualquier excusa armaban expedición y salían de viaje buscando otros destinos y buscando la fortuna que ellos querían conquistar. De modo que eso va a estar allí presente y la Audiencia de Santo Domingo decide enviar a quien era hijo del conquistador y fundador de Santa Marta, que tenía el mismo nombre, Rodrigo de Bastidas. Este es un caso además singular porque el hijo del que estamos hablando, que era obispo, ya era americano, ya había nacido en Santo Domingo. Fue el primer obispo que llegó a Venezuela. Fue designado por una bula papal en 1531 y es la primera autoridad eclesiástica católica que se establece en Venezuela cuando apenas contaba 30 años. Y estaba en Coro ya ejerciendo su apostolado en 1534, pero la fecha exacta de su llegada no la hemos podido conseguir. Lo que sí sabemos es que estaba investido de dos autoridades. En una mano tenía el crucifijo y en la otra tenía los códigos, las leyes de Indias. Era autoridad civil y autoridad eclesiástica y tenía la tarea de meter en cintura a estos alemanes tomados por la fiebre del dorado, que estaban permanentemente viajando siguiendo el canto de sirenas de la riqueza y no se ocupaban propiamente de sus tareas urbanas en Coro. La otra dificultad que van a tener los alemanes es esta. Los españoles están acostumbrados a funcionar con el sistema de huestes. Explicamos qué era una hueste. Una hueste era que se formaba una expedición. En esa expedición se creaba una suerte de compañía anónima en la que lo que la expedición consiguiera, si fuesen minas o si fuesen territorios, iba a repartirse de acuerdo con la participación de cada persona en la hueste. Digamos, se
conquista la ciudad X, el capitán tendrá un porcentaje más alto de territorio. El último soldado tendrá un porcentaje muy pequeño de territorio. Pero la hueste, lo que tenía de importancia y lo que era costumbre dentro de los españoles, es que a ellos les gustaba correr el albur, correr la suerte de lo que la hueste consiguiese. Si la hueste, que eran ellos, la patrulla, por decirlo de otra manera, la expedición, conseguía un territorio de grandes riquezas mineras, se iba a repartir en proporción a la participación que cada uno de ellos tenía. Los alemanes no les gustaba este sistema y no tenían un sistema de huestes, sino que tenían asalariados, es decir, asalariados españoles, porque es bueno recordar que los alemanes que llegan son los jefes de la expedición, llegan muy pocos otros alemanes. Ellos traen marineros y tripulación, en su mayoría sevillana, a la que reclutan en el Guadalquivir, de manera de que no vayamos a pensar que aquí hubo un contingente enorme de alemanes y que de allí es que todos los ojos azules de la ciudad de Coro son descendientes de ellos. No es ese el caso, pero sí habían un conjunto de capitanes y de jefes que sí eran alemanes, los otros en su mayoría eran sevillanos. A estos sevillanos no les gustaba el sistema de los alemanes, ellos querían participar de la hueste y muchos de ellos se rebelaron. ¿Y esas quejas a dónde llegaban? ¿A dónde podía quejarse un habitante español de un maltrato de una autoridad o de una inconformidad? En el cabildo. El cabildo estaba formado, era la unidad política fundamental de las ciudades, integrada por los principales de la ciudad, por los terratenientes, por los que tenían el control económico y político, y allí van llegando quejas y quejas y quejas de cómo el sistema que implementan los alemanes no es el indicado. Esas quejas llegan a la Real Audiencia de Santo Domingo y la Real Audiencia decide enviar al obispo a meter en cintura a toda esta situación con los alemanes. El obispo de alguna manera lo logra, establece algún tipo de orden y regresa a Santo Domingo, porque su tarea no era permanecer de manera... Vamos a tener de regreso en Santo Domingo en enero de 1535. Seiler, que era uno de los factores de la compañía guipuzcoana sobre el que recaían ya unos reclamos que pasaban lo elemental y entraban dentro del terreno de lo delictivo. Se lleva preso a Seiler y finalmente llega un nuevo gobernador alemán, Jorge de Hohermuth, a quien se le conoce como Jorge de Espira. Todos estos apellidos alemanes los españoles los castellanizaban. Hohermuth se convirtió en Jorge de Espira. Con Jorge de Espira va a regresar Nicolás Federmann, que va a ser un personaje central de nuestra historia en nuestro próximo programa. Hoy llegamos hasta aquí, hasta la manera como el obispo Bastidas resuelve los pleitos de los alemanes en Coro, y en nuestro próximo programa veremos qué hace Nicolás Federmann y cómo es que Nicolás Federmann participa en la fundación de Bogotá. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Me acompaña en la producción Mary Sosa y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Les habla Rafael Arraiz Luca. Esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia.